Por favor, me pasa la para poder compartir la pantalla. A ver, mientras me va pasando la y habilitando para poder compartir la pantalla, pues vamos a iniciar con nuestro módulo. Ahora sí. Muy bien. Muy buenas noches a todos, estimados participantes del diplomado en psicopedagogía. Durante el módulo 3, mi personal les va a estar acompañando y compartiendo, bueno, en cuanto a mis conocimientos y experiencias, y seguramente vamos a ir creciendo tanto ustedes como mi persona en cuanto a conocimientos y experiencias, ¿no? Eh, bueno, durante el módulo 3, que es la evaluación psicopedagógica, vamos a ir desarrollando diferentes contenidos que son tanto teóricos y prácticos, ¿no? Ya han ido desarrollando y viendo otros módulos que también han sido muy importantes para que ustedes vayan afianzando estas bases y que este diplomado sea pues de gran provecho para cada uno de ustedes y puedan ejercerlo y aplicarlo en su vida laboral, ¿no? Como les iba diciendo, pues durante este módulo mi persona les va a ir acompañando y también durante este módulo nosotros vamos a ir viendo diferentes contenidos que son necesarios para el poder aplicar una evaluación psicopedagógica. Permítame presentarme. Bueno, yo soy la licenciada Zulma Solís Caballero. Eh, en mi formación, yo soy maestra de educación especial y también soy licenciada en psicopedagogía, egresada de la Universidad Católica. Eh, tengo algunos posgrados, entre los diplomados que puedo mencionar es el diplomado en educación superior. También tengo un diplomado en terapia del lenguaje y en la misma institución CAEPI, y también tengo pues una especialidad en terapia del lenguaje hecha en una universidad del Perú, ¿no? Asimismo, tengo una especialidad en trastornos del neurodesarrollo y educación, y pues actualmente me encuentro cursando la maestría en trastornos del neurodesarrollo y trastornos del espectro autista. Pues toda esta formación y experiencia que he ido obteniendo me permite hoy poder estar acá y compartir junto a ustedes todo este conocimiento. Espero que sea un módulo donde todos nosotros podamos compartir experiencias, salir beneficiados sobre todo y poder sentirnos cómodos, ¿no? Que es lo más importante. Para esto yo siempre doy mis recomendaciones y es necesario tomarlos en cuenta, porque si bien la virtualidad nos permite a nosotros estar conectados eh, mediante este gran aparato que es la computación y la red, entonces, pero también es importante que nosotros estemos de alguna forma vinculados, ¿no? Y para esto es necesario tomar también nuestras previsiones. Una de esas previsiones es el tener que conectarse a tiempo a las clases, ¿verdad? Porque siempre pasa cualquier imprevisto antes de iniciar algo importante que nosotros tenemos que hacer, siempre pasa algún imprevisto. Algo que tenemos que considerar es la disposición de un entorno adecuado para el estudio, ¿sí?
evitar estar en espacios donde haya muchas personas, porque eso muchas veces no deja que nosotros podamos disfrutar y podamos estar concentrados y enfocados en el desarrollo de la clase. Es importante que nosotros estemos revisando los apuntes y hagamos una autoevaluación del trabajo que se está haciendo durante las clases, ¿sí? Porque así vamos a poder seguir el conductor de todo el módulo. Y algo muy importante es la organización del tiempo y el espacio, ¿sí? Es un tiempo que está determinado para las clases y espero que ustedes también puedan respetar desde el inicio hasta el fin, ¿sí? Es importante todos estos aspectos porque al momento de hacer la evaluación y la puntuación y la ponderación, entonces estos aspectos son considerados por mi persona, porque es importante que el participante esté involucrado en su formación. Entonces, yo siempre les pido por favor que ustedes puedan participar. Este es un momento donde nosotros vamos a poder despejar algunas dudas, inquietudes y de esa forma vamos a poder consolidar nuestro aprendizaje, ¿sí? Si ustedes pueden y están en la posibilidad de habilitar las cámaras, mejor, ¿sí? Y cuando ustedes tengan alguna duda, pues no tengan pena, pueden levantar la mano con el icono o si es necesario, pues interrumpir el momento para que así se puedan hacer algunas aclaraciones. ¿Listo? Pues para que esto empiece a generar un poquito más de dinámica, vamos a iniciar con la presentación de los participantes. Me he presentado yo, pero también me gustaría conocer qué participantes están, el nombre y apellido, la profesión y el lugar de trabajo y las expectativas que tienen del módulo. ¿Listo? Entonces, no sé quién quiere participar. Voy a ir cediéndoles el micrófono. Yo, Licen, aunque estoy un poco delicada. Adelante, Zaida. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Zaida Pleta Aramayo de Ríos. Soy maestra de profesión. Estoy estudiando o estoy en el programa desde Tarija. Y bueno, mis expectativas, como siempre, son grandes, aunque voy a estar con muy poca participación. Acabo de salir recién de mi internación y estoy muy delicada, pero sí estaré atenta. Muchas gracias. Muy bien, Zaida. Que se mejore pronto. ¿Alguien más va a hacer su presentación? Buenas noches, Licen. Mi nombre es Alicia Carballo. Soy Bueno, psicóloga y trabajo en el equipo técnico de un centro de educación especial y paso los cursos desde Santa Cruz. un gusto, Alice. Buenas noches, docente, y muy buenas noches Buenas a los noches. compañeros. Me llamo Jesús Camacho, soy docente de un establecimiento educativo. Eh, la expectativa es siempre el querer aprender, y esta vez querer aprender eh, psicopedagogía, que me sirve bastante en el trabajo con jóvenes, especialmente. Muchas gracias. Así es, un gusto, Jesús. ¿Alguien más quiere hacer su presentación? Muy bien. Luego de la pausa, vamos a volver a solicitar que hagan su presentación, porque no creo que solo 3 participantes tengamos en el grupo, ¿no? Licen, mil disculpas, buenas noches.
Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, Licen. Buenas noches, colegas. Bueno, mi nombre es Miriam Alderete. Soy maestra, soy de educación especial. Trabajo en Aprecia. Trabajo con niños con discapacidad visual multi. Y mis expectativas son aprender, ¿no? Psicopedagogía para poder ayudar, ¿no? Y eh, ayudar a mis estudiantes, ¿no? Como también igual trabajamos con niños que están incluidos igual en educación regular. Entonces, esas son mis expectativas de aprender más sobre en esta área, ¿no? De psicopedagogía. Así es. Un gusto, Miriam. Muy bien. Vamos a continuar. Pues a continuación les hago la presentación de la agenda de trabajo. Durante el módulo 3 nosotros vamos a tener 4 clases presenciales, o perdón, 4 clases sincrónicas, las cuales se van a desarrollar los días martes 4 de junio, jueves 6 de junio, martes 11 de junio y jueves 13 de junio. Y en la modalidad asincrónica tendremos las fechas del 17 al 23 de junio, donde ustedes tendrán que desarrollar las actividades de aprendizaje con el foro y el cuestionario. Les indicaba que la asistencia a clases es un punto muy importante porque este módulo, de una u otra forma, es muy práctico, ¿no? Entonces, si nosotros aprender a desarrollar una buena evaluación psicopedagógica, es importante que estemos participando de manera sincrónica, ¿ya? Por eso que es que yo considero mucho la asistencia y participación de quienes están involucrados en esta formación. Así es que por favor les voy a pedir que ustedes sean muy dinámicos, participen, se involucren, porque así va a ser una forma de cómo vamos a ir mejorando. En anteriores módulos, pues también hemos ido viendo de que si por si acaso alguien hizo un foro, pero una respuesta fue muy simple, pero sí participó durante el proceso, entonces también se le va ponderando la puntuación, ¿sí? Entonces, no tengan pena, no tengan miedo, nosotros estamos acá para formarnos, ¿sí? Entonces, en esta formación nos podemos equivocar, podemos tener errores y es parte del proceso, ¿sí? Entonces, hoy vamos a iniciar con la unidad número 1. Esta unidad es los fundamentos de la evaluación psicopedagógica. Ya ustedes tuvieron 2 módulos anteriores donde hablaron sobre los fundamentos y las bases científicas de la psicopedagogía y también fueron viendo el anterior módulo, fueron viendo, por ejemplo, las dificultades de aprendizaje, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo la evaluación psicopedagógica. En 3 palabras o 4 palabras, ¿qué les hace pensar a ustedes que es una evaluación psicopedagógica? A ver, ¿alguien me puede decir en sus palabras qué cree que es la evaluación psicopedagógica? Una búsqueda, una búsqueda de la información, digamos, de quién se va a tratar, dicen. Ya, muy bien. ¿Qué consideran que es la evaluación psicopedagógica? Ahí la búsqueda de información, muy bien, es parte de una evaluación. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Mi nombre es María Angélica. Trabajo en el Centro de Educación Especial. Soy licenciada en Educación Especial. Y bueno, anteriormente había hecho el diplomado de fonoaudiología y ahora estoy continuando con el diplomado de psicopedagogía. Relación en lo que usted menciona que es una evaluación psicopedagógica, es una
Es una evaluación que nos da unas características que nos puede dar unas características del estudiante en función a lo que él sabe. Vamos a evaluar tanto en en lo psicológico, digamos, ya sea de su personalidad y también en cómo está en lo pedagógico, ¿no? O sea, podemos evaluar en en esos dos aspectos. Y al mismo tiempo, esta evaluación nos va a nos permite, digamos, ver al final las necesidades educativas que requiera, ¿no? Es como que nos va a dar una pauta a lo que queremos lograr con ese estudiante o con esa persona que se va a someter a dicha evaluación. Está bien. Muchas gracias, Angélica. Ulises. Adelante, por favor. Bueno, comprendo según apuntes que tengo. Es todo un proceso que necesitamos comprender a partir de identificar ciertas necesidades educativas de un individuo o de varios, en el cual podamos identificar fortalezas, debilidades y otros. De acuerdo a esto, podemos incluso también evaluar desde 3 puntos: la inicial, donde se recopila información; la de evaluación, donde se analiza; y la de intervención, en donde estaríamos ingresando, por ejemplo, en el papel que tengo de maestra, donde puedo diseñar algún tipo de estrategia de apoyo. Ahí, dicen, perdón, gracias. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos cerca, ¿no? Es una idea muy, muy importante. Hay conocimientos previos y eso es muy importante. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas noches nuevamente. Adelante, por favor. Una evaluación psicopedagógica es un proceso integral y sistemático que tiene como objetivo identificar, analizar, comprender las capacidades, las dificultades y necesidades de un aprendizaje individual o de un aprendizaje grupal. Muy bien. Muchas gracias. Eso. Ahí está. Cerca el concepto y definición de qué es una evaluación psicopedagógica, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Como ustedes bien han indicado, nos han ido dando muchas ideas y pues ahora vamos a ir viendo el concepto de evaluación psicopedagógica, siempre tomando en cuenta los autores y personas que han ido ampliando y desarrollando este conocimiento o este concepto, ¿ya? Según Colomer, Mazot y Navarro, nos dice que la evaluación psicopedagógica es un proceso compartido de recogida y análisis de información relevante de la situación de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del contexto escolar y familiar, a fin de tomar decisiones para promover cambios que hagan posible mejorar la situación. Este concepto es muy amplio y toma en cuenta aspectos de una evaluación psicopedagógica como un proceso que nos permite recoger información para luego poder analizarla y ver cómo esto afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Es necesario siempre tomar en cuenta las características del contexto escolar y familiar en el cual se desenvuelve algún sujeto o algún estudiante, ¿sí? Porque estos factores, de una u otra forma, van a llegar a influir en el desempeño académico de la persona. También nos dice que es importante resaltar que este proceso tiene una serie de acciones que permiten establecer continuidad e
interrelacionadas en el hecho de enseñanza y de aprendizaje. Otros autores también nos mencionan, como por ejemplo Latorre, nos dice que la evaluación psicopedagógica es una medida que desde sus orígenes se emplea como un mecanismo para garantizar el acceso equitativo a la educación. Este concepto más hace referencia a que nosotros con algunos instrumentos en una evaluación psicopedagógica podemos medir cuáles son y llegar a conocer cuáles son estos orígenes y qué mecanismos podemos nosotros utilizar para poder ayudar a que una persona tenga acceso equitativo a una educación. Entonces, ahí tenemos también el concepto que dice Martin y define a la evaluación psicopedagógica como un proceso compartido en el que se recoge, analiza y valora información significativa acerca de diversos componentes y actores que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este proceso se va desarrollando con el objetivo de lograr identificar las necesidades educativas especiales o las dificultades en el proceso de aprendizaje que presentan algunos estudiantes. Entonces, es importante tomar en cuenta que se evalúa esto porque esto llega a afectar al desarrollo personal y escolar, ¿sí? Y esto llega a influir en su desarrollo de la persona. Es por eso que es necesario hacer una evaluación psicopedagógica cuando se va detectando algún tipo de dificultad, alteración o problema que está presentando alguna persona en su proceso académico. Entonces, todos esos conceptos y todos esos autores engloban y nos indican que la evaluación psicopedagógica es un proceso. Y verdaderamente es un proceso compartido de recogida de datos, información, para su posterior análisis, para poder ver qué cosas son relevantes de una situación y cómo éstas vienen a influir en el proceso de aprendizaje. Entonces, es importante que se tomen en cuenta también las propias características del contexto, la familia, porque estos ambientes de una u otra forma influyen en la persona, ¿sí? ¿Con qué fin se hace la evaluación psicopedagógica? El fin es el poder tomar decisiones para promover cambios que hagan posible mejorar la situación planteada, la situación actual en la que se encuentra ese estudiante o ¿sí? Entonces, yo lo he enmarcado así, de esta forma, esta definición, porque sí toma en cuenta las definiciones que dan los otros autores y creo que es la que actualmente vamos tomando y nos va llevando a un proceso de evaluación más íntegro, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una evaluación psicopedagógica, decimos que es un proceso, pero este proceso, ¿en qué aspectos se desarrolla? ¿Dónde se va a llevar a cabo la evaluación psicopedagógica? ¿Por qué nosotros decimos que este niño necesita o esta persona necesita una evaluación psicopedagógica? Hay factores que a nosotros, primero, nos llaman la atención y vemos que esta persona está presentando problemas de aprendizaje o tiene dificultades en algunas áreas de su desarrollo, y esto lo vamos evidenciando a diario en las aulas, en las unidades educativas, en todo espacio donde una persona puede desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es ahí donde nosotros vamos evidenciando que esta persona puede tener alguna dificultad, hay algo que lo está limitando y no le permite poder acceder a estos conocimientos, a estas
ampliar su campo, los campos y áreas de conocimiento. ¿Por qué? Porque hay algo que le está limitando, ¿no? Y lo podemos ver esto en el aula, en la escuela y en la familia, ¿no? Entonces, en el aula, porque el profesor es la persona que va detectando y evidenciando si realmente hay algún tipo de dificultad en alguno de los estudiantes, ¿no? La escuela, porque el profesor no está solo. En la escuela hay toda una comunidad educativa donde están la comisión pedagógica, está el director, está un psicólogo, psicopedagogo o otro profesional que también está para apoyar y verdaderamente poder acompañar en el proceso a este maestro y si es necesario hacer una derivación a un otro especialista, ¿no? Y en muchos casos la familia. La familia es un factor muy importante porque si la familia no se involucra y no es consciente de que realmente hay alguna dificultad en este proceso de aprendizaje de este estudiante, entonces, o de este hijo en la familia, entonces es necesario que si no se hacen parte, el estudiante difícilmente por sí mismo va a poder superar alguna dificultad o problema, ¿no? O difícilmente va a poder tener el apoyo de otros profesionales. Entonces, el contexto social en que se desenvuelve es este contexto en el cual se va identificando que hay algún problema, ¿sí? Entonces, la evaluación psicopedagógica parte de modelos y también parte de métodos, ¿no? Estos modelos son parte del proceso, son parte de cuando se empezó e inició con las primeras evaluaciones psicopedagógicas, donde en diferentes etapas iban pensando estos estudiosos y van diciendo, bueno, una evaluación psicopedagógica tiene que tener este enfoque, tiene que ser este modelo, ¿no? Desde el mismo proceso de desarrollo de los modelos educativos, ¿no? Como antes nosotros teníamos un modelo tan tradicional y a ese modelo pues se iba también acomodando un modelo de evaluación psicopedagógica y cómo ha ido durante todo el tiempo evolucionando, ¿no? Hay 3 modelos que son muy fundamentales y tienen diferentes características, ¿no? Según distintos autores, estos modelos pueden ser, uno, el modelo basado en la variable persona, es decir, que se basan solamente en el individuo. Este modelo puede tener enfoques médicos, de atributos y dinámicos, ¿sí? Este modelo basado solamente en la variable persona es un modelo que generalmente pues está tomado en cuenta y considerado por autores como Bender, Wessler, que son netamente autores que iban viendo que la conducta de un individuo depende de factores internos del organismo. Hay algo que fisiológicamente está mal en esa persona o algo que psicológicamente está mal y por lo tanto las dificultades o deficiencias que puede padecer esa persona son causas de estos factores. Entonces, esa era la base en la cual se fundamentaba este modelo, ¿no? También nos decía que hay aspectos que se utilizan de manera con un método hipotético deductivo. Es decir, si tiene esto, puede ser que tenga afectado esto, ¿no? Entonces íbamos hacia una relación con este modelo. Este modelo tenía una gran importancia porque los registros naturales, fisiológicos, se podían ir evidenciando con un estudio como ser un electroencefalograma. Y por eso es que tenía una base fisiológica.
este modelo tenía un objetivo principal, que es el tener que evaluar a la persona desde un área médica, ¿no? Entonces, ese era el enfoque que se daba. En el modelo de apoyo a variables y situaciones se basa en cuanto a lo conductual radical. La conducta que tiene el individuo y la persona es el accionar, el cual va fundamentando y representando, y en base a eso se va evaluando, ¿sí? Este modelo era muy reduccionista. Y tenemos los modelos fundados en la interacción persona-situación, tomando en cuenta los aspectos conductual y cognitivo, pedagógico operante, procesamiento de la información, potencial de aprendizaje. Todos estos enfoques consideraba este modelo y iba tomando en cuenta no solamente a la persona como tal, sino que iba tomando en cuenta aspectos que el contexto social en el cual se desenvuelve, el contexto familiar y otros apoyos los cuales iban a llegar a determinar cuál es el rendimiento de esta persona y en qué áreas esta persona puede llegar a estar afectada por el contexto y la situación, no solamente física, sino contextual. Es así que, entonces, teniendo estos tres modelos, nosotros vamos a desarrollar cinco enfoques que son muy fundamentales, los cuales nos van a ir encaminando mejor hacia el proceso de evaluación psicopedagógica, ¿sí? Es importante que nosotros conozcamos estos conceptos, estos modelos, porque al momento de aplicar nosotros vamos a saber las bases de qué modelos nosotros estaríamos aplicando en una evaluación psicopedagógica, ¿sí? Entonces, el enfoque médico nos dice que este enfoque, que la evaluación considera las dificultades o deficiencias del individuo. Estas pueden ser causadas por factores de la persona, ya sean de tipo fisiológico o psicológico, ¿no? Entonces, esos eran los enfoques o las causas por las cuales se determina. La persona tiene problemas, uno, porque tiene una alteración física o porque tiene un problema psicológico, ¿sí? También decían que está centrado en el análisis de variables inherentes al organismo. Busca identificar causas médicas o biológicas de los problemas del aprendizaje. Entonces, tenía que haber alguna causa biológica, física, la presentación de algún tipo de enfermedad, algún tipo de síndrome o algo que estaba relacionado a ese problema, ¿no? Entonces ese el enfoque médico. El enfoque psicométrico. Este enfoque indica que la evaluación psicopedagógica se basa en la medición de atributos o rasgos del individuo. Los atributos o rasgos son aquellas características que presenta esta persona. Entonces, en base a lo que esta persona tenía, tanto en la forma de ser, la forma de proceder, de desenvolverse, de poder desarrollar su proceso de aprendizaje, entonces esos rasgos eran importantes en este modelo. Para la evaluación, en este modelo se utilizan pruebas estandarizadas para evaluar estas habilidades cognitivas, aptitudes y características personales. Entonces, las pruebas estandarizadas son aquellas que ya están elaboradas, las cuales se van a aplicar y los resultados no van a ser, pues no tienen una opción a que un profesional que lo esté aplicando pueda modificar. No. Estas pruebas estandarizadas se las aplican tal cual están elaboradas, se las puntúa tal cual están indicando en la misma prueba y pues
conforme a esos resultados se va obteniendo y se va dando un diagnóstico de qué es lo que tiene esta persona, ¿no? Se va evaluando tanto en las habilidades cognitivas, aptitudes y características que tiene la persona. También nos dice que este enfoque tiene el objetivo de identificar fortalezas y debilidades en áreas específicas. El tener que identificar y reconocer cuáles son las fortalezas y debilidades, en qué áreas esta persona tiene buenas fortalezas y en qué áreas tiene debilidades, pues también ayuda a poder ver de qué forma se puede apoyar para que esta persona fortalezca esas debilidades, ¿no? A continuación tenemos el enfoque clínico. El enfoque clínico nos dice que la evaluación psicopedagógica se define como un proceso de recogida, análisis y valoración de la información que es relevante sobre los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza. Asimismo, nos dice que este enfoque tiene su objetivo, que es identificar las necesidades educativas de los alumnos que presentan desajustes en su desarrollo personal, académico y fundamentar las decisiones respecto a las propuestas curriculares y el tipo de ayuda necesarias. Incluye todos los factores personales, los factores internos de una persona con los cuales esta persona se va relacionando luego con la sociedad y los factores externos. Este enfoque clínico es más amplio, ¿no? Y dice que es necesario evidenciar cómo, qué problemas o qué necesidades se van presentando en estos factores personales y sociales, ¿sí? Y de qué manera se ve afectada la persona en este enfoque. El siguiente enfoque, que es el enfoque dinámico, nos indica que en una evaluación psicopedagógica es necesario considerar que el comportamiento humano está influenciado por factores internos y externos. Entonces, en este enfoque dinámico nos indica que no es todo estático y que todo, o sea, solamente evaluar a la persona, nada más, sino que el factor externo hay que evaluarlo y cómo este factor influye en la persona y cómo es la persona, qué reacciones tiene y cómo se desenvuelve ante estas situaciones. En este enfoque se analiza la dinámica entre los factores y cómo afecta el aprendizaje y el desarrollo. Entonces, este enfoque no solamente toma en cuenta a la persona como les indicaba, sino que también los factores externos y el desarrollo de la persona. Cómo en la medida que esta persona va interactuando con su contexto, puede ir desarrollándose y puede ir aplicándolo en su proceso de aprendizaje. También nos indica que este enfoque se centra en procesos de cambio y adaptación. Cambio y adaptación constante, ¿sí? Porque cuando hay un aprendizaje, pues significa un cambio en las estructuras cognitivas, un cambio en el desarrollo, conforme va pasando las etapas y la persona va creciendo, entonces va sufriendo cambios. Y estos cambios, pues, hay que ver cómo la persona se va adaptando a la situación y de qué forma se va desenvolviendo ante esto. El siguiente enfoque, que es el enfoque funcional, es un enfoque que nos indica que la evaluación psicopedagógica es un proceso
integral y sistemático, que se utiliza para identificar y abordar las necesidades educativas de desarrollo personal de los estudiantes. ¿Por qué es un proceso integral? Porque no solamente toma en cuenta a la persona, ¿no? Sino que toma en cuenta los diferentes factores y elementos que influyen en el desarrollo. Y es sistemático porque hay que seguir un proceso de manera ordenada y ese proceso nos va a llevar a poder identificar qué es lo que está pasando. Este enfoque también nos dice que no solo se centra en el déficit, la dificultad, el problema que tiene la persona, sino que también toma en cuenta las capacidades y otros aspectos del desarrollo del estudiante. No solamente se basa en todo lo negativo que tiene esa persona en el momento, los problemas, dificultades, alteraciones, sino en las capacidades, lo que esa persona sí puede hacer, las potencialidades que tiene, para así tomar en cuenta también aspectos del desarrollo, porque el desarrollo nos indica qué cosas debería haber desarrollado esa persona a la edad que tiene, ¿no? Son hitos del desarrollo fundamentales que se deben considerar siempre y es un punto de partida para hacer un tipo de evaluación. También nos dice que el enfoque funcional se orienta a la toma de decisiones para intervenir según los resultados obtenidos. Este enfoque funcional se orienta a, tiene el objetivo de poder detectar qué pasa con esta persona, entonces vamos a tomar las decisiones para ver de qué forma se puede intervenir según los resultados. Entonces es un tipo de intervención donde podríamos decir que es más íntegro, toma en cuenta diferentes aspectos de la persona para poder ayudar a que esa situación, si bien no se va a resolver del todo, pero puede hacer más llevadera para la persona y pueda desenvolverse de la mejor manera en cualquier contexto. Asimismo, nos dice que es una dinámica y parte de la base de que el rendimiento no depende exclusivamente del estudiante, sino que también influye bastante el contexto. Y por último, bueno, ese era el último enfoque, y hemos ido viendo de que evidentemente, pues cada enfoque tiene una base en la cual está fundamentada, toma en cuenta diferentes aspectos para hacer una evaluación y tiene sus objetivos, ¿no? Entonces, actualmente nos vamos basando más en un enfoque funcional, porque el enfoque funcional es más amplio, nos permite observar y evaluar al estudiante o a la persona de manera más íntegra. Incluso no solamente se puede evaluar desde un solo profesional como un psicopedagogo, sino que se puede considerar a otros profesionales quienes aporten con su informe, con su estudio, para poder tener un diagnóstico preciso. Y es sistemático porque tiene que seguir ciertos pasos. Yo no puedo hacer una evaluación psicopedagógica e indicar solamente con una observación, este estudiante tiene esto. No se puede hacer eso porque yo no estoy teniendo una fundamentación ni una base científica. Entonces es necesario seguir ciertos pasos, los cuales me van a permitir llegar a una conclusión. Hasta ahí. Pregunto, si tienen algún tipo de duda, necesitan alguna aclaración. Vamos bien, por lo menos
Levanten el dedito con el icono para saber de que vamos bien. Muy bien, Verónica. Zaida, vamos bien. Listo. Entonces, hemos ido viendo el concepto y definición de una evaluación psicopedagógica según diferentes autores. Asimismo, hemos ido viendo cuáles son los modelos en los cuales se va basando la evaluación psicopedagógica. ¿Sí? Esta parte teórica es un poquito tediosa, pero es necesario que la conozcamos para que así sepamos también cómo ha ido evolucionando la evaluación psicopedagógica, ¿sí? Para que sepamos cómo hasta ahora nosotros podemos tomar en cuenta diferentes elementos en una evaluación y con qué bases nosotros la vamos realizando. Son las 8:27. Vamos a darnos una pausa para que ustedes también tengan una pausa activa donde ustedes puedan ir a tomar agua, un cafecito, un tecito, desestresarse, estirarse, hacer movimiento y en 5 minutitos retornamos a la clase. ¿Listo?
Muy bien, retornamos. Retornamos y retomamos la clase. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar con los principios éticos y legales en la evaluación psicopedagógica. Es importante tomar en cuenta y conocerlos estos principios éticos y legales, porque una evaluación psicopedagógica no se puede dar sin algún tipo de fundamento. Un diagnóstico es algo muy, muy serio, porque de una u otra forma va a llegar a afectar a la persona y a su contexto familiar, ¿no? Entonces, es importante que para hacer un diagnóstico, una evaluación psicopedagógica, se tomen en cuenta diferentes factores, los cuales nos lleven a poder dar un diagnóstico certero, un diagnóstico que no sea fallido o errado, ¿sí? Y es por eso que cuando uno hace una evaluación psicopedagógica y va observando diferentes situaciones o aspectos que influyen en la persona o en el desarrollo de la persona, entonces siempre es bueno acudir a otros profesionales, porque otros profesionales desde su área y desde su campo van a poder enriquecer y respaldar la evaluación psicopedagógica que se viene a realizar. Entonces es importante considerarlo siempre este aspecto, ¿sí? Es importante también que para que la evaluación psicopedagógica tenga un mayor respaldo, se tomen en cuenta siempre algunos principios en evaluación psicopedagógica. ¿Cómo ser? La evaluación psicopedagógica es un proceso sistemático y riguroso que sigue una secuencia de pasos en tiempo establecido y recopila información exhaustiva de todo el proceso, ¿sí? Como les indicaba anteriormente, yo no puedo hacer una evaluación psicopedagógica en una sola sesión. ¿Por qué? Porque si yo quiero recolectar información o saber qué es lo que realmente presenta la persona, no puedo aplicar solamente un instrumento y decir, ah, sí, tiene esto, con certeza. No, yo tengo que seguir un proceso sistemático, un proceso que tiene pasos y que tiene instrumentos que se van utilizando en la medida que se van aplicando. Y es riguroso porque sí o sí hay que seguir, no podemos obviar algún paso, porque en algún paso o en alguna aplicación de algún instrumento podemos estar perdiendo información valiosa, la cual nos va a permitir a nosotros enriquecer este diagnóstico y poder ser muy puntuales en lo que está sucediendo o esta persona o estudiante, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene que tener un tiempo establecido. Y
No puede ser todo, ya, tengo que aplicar todos estos instrumentos o tengo que aplicar todas estas pruebas y vamos a hacerlo y tenerlo 1 hora, 2 horas a la persona resolviendo las pruebas. No, yo tengo que establecer tiempo, ¿sí? Entonces, si yo establezco los tiempos y voy determinando una prueba para una sesión, volvemos la siguiente sesión, otra prueba, entonces a la persona no la voy a fatigar, no voy a cansarle y esos resultados no van a ser fallidos. Es algo que siempre se tiene que considerar, el tiempo, ¿sí? Y también se tiene que recopilar la información más detallada en todo el proceso. Si hay algo que a mí me llama la atención en el proceso que estoy desarrollando, entonces tengo que ampliar esa información, porque en los detalles también se van viendo muchas otras dificultades que están presentes en el proceso. También nos dice que en una evaluación funcional que se orienta a la toma de decisiones para la intervención. Entonces, una evaluación psicopedagógica no solamente queda en tener que determinar qué es lo que tiene la persona o qué está afectado en esa persona, sino que me va a ayudar a poder tomar decisiones para poder intervenir según los resultados que se obtengan, ¿sí? Yo voy a hacer una evaluación, voy a dar un diagnóstico, me voy a respaldar con informes y apoyos de otros profesionales si es necesario, y así vamos a poder también tomar decisiones y dar las recomendaciones necesarias para que la persona pueda recibir los apoyos que son necesarios para poder ayudarle a ser más llevadera esta dificultad o este problema que se presenta. ¿Sí? Muchas veces hay informes que llegan solamente con un diagnóstico y no hay las recomendaciones. Y entonces, como profesores, muchas veces nos vemos pues limitados y ¿ahora qué hacemos? No podemos continuar con el proceso de apoyo porque no hay las recomendaciones necesarias, ¿no? Entonces, es necesario que una evaluación se tome en cuenta que esos resultados tienen que tener unas recomendaciones para poder hacer una intervención. También nos dice que la evaluación tiene carácter científico, ¿sí? Tiene carácter científico porque es un proceso pautado y sistemático con los objetivos claramente definidos. Las bases científicas están. Yo no voy a hacer solamente la evaluación psicopedagógica desde mi criterio. No, yo tengo que tener los instrumentos y herramientas que tienen bases científicas, se han hecho estudios, han sido estandarizados, los cuales pueden ser aplicados en la evaluación. Y esto va a dar mayor fiabilidad a los resultados que yo vaya obteniendo. Es un proceso que tiene que tener sus pautas. No puede ser de que, yo creo que puedo hacer esto más puedo hacer. No, yo tengo que seguir una estructura, ¿sí? Y tengo que ir sistematizando toda la información que voy recolectando. Tener el objetivo claro. Por eso, generalmente, cuando se hace una evaluación psicopedagógica, hay pasos y procesos que se deben seguir para poder hacerlo y facilitar el proceso para el profesional y para la persona que está siendo evaluada, ¿sí? La evaluación psicopedagógica también es dinámica y este es un principio muy importante porque parte de la base de que el rendimiento no depende
exhaustivamente del alumno o el estudiante, sino que también considera fundamental la ayuda que se le puede prestar. En este sentido se refleja la teoría del aprendizaje de Vygotsky. La teoría de aprendizaje de Vygotsky nos indica que el estudiante o la persona aprende en interacción social, en diferentes contextos. Entonces, se tiene que hacer una evaluación, no solamente aplicando instrumentos de evaluación a la persona, sino que se tiene que considerar diferentes aspectos y espacios. Voy a evaluar y entrevistar al maestro, voy a recolectar información del maestro y el contexto en el cual se desenvuelve el estudiante. Voy a entrevistar a la familia y recolectar información para que enriquezca este diagnóstico que yo voy a llegar a dar. ¿Sí? Es importante también considerar aspectos como su objetivo. El objetivo de la evaluación psicopedagógica no es examinar y medir al niño, ¿sí? No es ese el objetivo. El objetivo es de determinar cuáles son las necesidades educativas que presenta para que así pueda él mejorar en el desarrollo de su currículum o de su proceso de aprendizaje. No es que yo voy a darle un calificativo, porque generalmente un diagnóstico muchas veces se toma de esa forma, como que, el niño tiene esto y es esto. No, sino que yo tengo que ver qué es lo que pasa con este niño, para que de esa forma se pueda dar una sugerencia, una recomendación de cómo se lo puede ayudar, ¿sí? No voy a medir solamente lo que hace el niño y lo que puede hacer o lo que no puede hacer, sino que yo tengo que ver de dar una respuesta a esa necesidad. También nos dice que en uno de sus principios debe estar realizada por personas especializadas y debidamente formadas. Es importante considerar este aspecto porque si la evaluación psicopedagógica es un proceso donde se va tomando diferentes y aplicando diferentes instrumentos, es necesario que la persona que lo va a realizar esté capacitado, esté actualizado y pueda seguir este proceso para que así no dé un falso diagnóstico, ¿sí? Es importante considerar este aspecto porque si no después vienen las consecuencias y después ya vamos a conversar sobre ese aspecto porque yo sé que muchos hemos llegado a tener algún tipo de diagnóstico de algún estudiante, alguna persona y que en algunas situaciones nos parece que no es el correcto o el indicado, ¿no? Entonces es importante ese aspecto fundamental, que la persona que lo va a aplicar conozca el proceso, conozca las herramientas, las sepa aplicar y las sepa evaluar para luego poder relacionar y hacer su interpretación. Asimismo, nos dice que para sacar las conclusiones precisas, ya que es necesario, porque es importante que la persona conozca y sepa todo esto, porque las conclusiones a las cuales va a ir llegando van a ser más puntuales, precisas, objetivas y pues la persona que está siendo evaluada va a recibir la atención necesaria y con las recomendaciones seguramente los resultados van a ser buenos, ¿sí? Eso siempre es importante considerar. Esos principios tienen que estar ahí presentes, porque si no están ahí presentes estos principios y la evaluación se hace por hacerla, muchas veces
en vez de ayudar a esa persona, podemos hacer daño. Creo que esos aspectos quedaron claros desde la parte teórica y pues considero que una evaluación psicopedagógica es un proceso en el cual se tienen que tomar en cuenta diferentes aspectos, ¿sí? Desde mi experiencia como psicopedagoga, porque yo ya llevo varios años haciendo evaluaciones psicopedagógicas en consultorio, entonces, pues he ido viendo que para aplicar evaluaciones hay que conocer diferentes instrumentos y herramientas, ¿no? Como les indicaba, una evaluación psicopedagógica no se da en un determinado tiempo de 1 hora, 2 horas, no. Hay que fraccionar este tiempo en diferentes días, secuencias, sesiones para poder hacerlo, ¿sí? Y es así que se va a lograr un mejor resultado. Por ejemplo, yo cuando voy a iniciar una evaluación psicopedagógica, lo primero que hago es tener una primera consulta, porque muchas veces el motivo de consulta o la situación por la cual son derivados los estudiantes no es simplemente eso, ¿sí? Para evaluación psicopedagógica han llegado muchas personas donde dicen, mi hijito no habla. No habla solamente, a ver, vamos a ver. Entonces, en la primera consulta, yo observo qué es lo que está pasando con esta persona, consulto a la familia cuál es el motivo por el cual requieren la evaluación psicopedagógica. Generalmente, estas personas vienen, ¿por qué? Porque se ha detectado que hay alguna dificultad en su proceso de aprendizaje y la maestra ha solicitado hacer una evaluación psicopedagógica. Generalmente y muchas veces es eso, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver cómo está ese niño. Empezamos a hacer una evaluación observativa donde vamos viendo que no solamente está afectado el lenguaje en esa persona, sino que se ve afectado también procesos cognitivos que son básicos, la atención, la memoria, procesos de interacción. Entonces, no solamente ves. Y muchas veces vamos viendo y observando características, no solamente de una dificultad, sino también de algún tipo de trastorno en el neurodesarrollo. Y entonces, ya con esta primera sesión de evaluación observativa, nosotros podemos determinar qué tipo de instrumentos necesitamos aplicar, qué tipo de información necesitamos recolectar y en qué otros profesionales nos vamos a apoyar para hacer una evaluación donde estén varios profesionales. Una evaluación multidisciplinaria. Porque generalmente para dar un diagnóstico certero, no solamente es el psicopedagogo el que va a determinar, ¿sí? Necesitamos de un psicólogo si la persona está afectada en la parte conductual. Necesitamos de un fonoaudiólogo si la persona está afectada en la parte de lenguaje, tanto expresivo como comprensivo. Necesitamos de un pediatra para ver si en la parte del desarrollo físico va bien el niño. Necesitamos muchas veces de un neuropediatra para poder ver y que el neuropediatra solicite los estudios necesarios y determinar si no hay algún tipo de afectación física, el cual esté influenciando en su desarrollo conductual y cognitivo.
Entonces, de esa forma se va viendo y determinando qué profesionales más pueden participar. También se necesita muchas veces de estudios de la audición, de la visión. Entonces hay varios factores y otros profesionales que hacen parte de este proceso de evaluación, ¿sí? Cuando se inicia el proceso de evaluación, lo que se hace es el tener que determinar cuántas pruebas uno va a poder aplicar, ¿no? ¿Qué instrumentos va a utilizar? Y ver la cantidad de pruebas que va a aplicar. Generalmente, cuando uno va a hacer una evaluación, tiene que partir de la observación, ¿no? Cómo esa persona se desenvuelve ante determinada situación, cómo se reacciona ante algún acontecimiento que se presenta o que se genera. Todos esos aspectos nos van a ayudar a nosotros a poder ver cómo es esa persona en interacción y no solamente en la evaluación en consultorio, sino también en la evaluación en situaciones como la escuela, en el aula, porque muchas veces nos toca tener que asistir a las escuelas y hacer la evaluación observativa para poder determinar cómo el niño se desenvuelve en el aula, participa, no participa, hace las tareas, qué hace cuando los demás están trabajando, cómo se relaciona con los compañeros, cómo se relaciona con la maestra. Todos esos aspectos se tienen que evaluar. También se ve si son necesarios el tener que utilizar instrumentos que nos ayuden a poder recolectar información de la maestra, ¿sí? Hay instrumentos estandarizados, entrevistas ya elaboradas, las cuales nosotros podemos aplicar a la maestra y determinar qué está pasando, ¿no? Asimismo, como les decía, entonces, conforme yo voy determinando qué tipo de evaluaciones necesito, entonces voy a ir determinando también la cantidad de sesiones las cuales voy a requerir. Generalmente, desde mi experiencia, yo siempre recomiendo que sean entre 3 a 4 evaluaciones estandarizadas. Pruebas psicométricas, test o batería de pruebas que sean aquellas que me van a permitir poder recolectar la información en cuanto al funcionamiento, ¿no? Y el funcionamiento en distintas áreas, porque no solamente voy a evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje, sino que yo tengo que irme a las bases y tengo que ir viendo de qué manera están afectados los procesos cognitivos básicos, las funciones ejecutivas y todo este aspecto que me va a dar a conocer para poder determinar si hay algún tipo de dificultad en el aprendizaje o algún trastorno del neurodesarrollo. Es necesario este aspecto. Entonces, el primer instrumento que muchas veces que uno tiene que aplicar luego de una evaluación observativa es la anamnesis. La anamnesis es un documento que nos sirve para poder recolectar información. Esta anamnesis, pues, es un tipo de cuestionario semi-estructurado o estructurado para que el profesional pueda recolectar bastante información. Si es un niño pequeño, yo no le voy a preguntar al niño diferentes situaciones. Será la mamá o el papá, la persona informante o el tutor, el cual nos va a poder dar mucha información del pequeño. Y en una anamnesis, no solamente voy a recolectar la información del momento, de la etapa en la cual está presente el estudiante, sino voy a recolectar información desde
su desarrollo en el vientre de su madre. Cómo la mamá ha pasado este proceso de embarazo. Si ha habido algún tipo de afectación, si ha necesitado algún tipo de medicación, cómo ha sido su alimentación, algún tipo de alteración, cómo ha sido ese nacimiento, cómo han sido los primeros 3 meses de vida de ese niño, si ha tenido alguna situación por la cual ha tenido que estar internado, todo eso. Y también voy a analizar en las áreas del neurodesarrollo. Las áreas del neurodesarrollo en las cuales uno siempre tiene que ir evaluando es el área motora, gruesa y fina, el área del lenguaje, muchas veces el área sensorial y en lo académico, ¿no? Entonces, si este niño ha tenido algún antecedente y ha ido arrastrando algún problema previo, entonces puede que este niño no haya sido diagnosticado en el momento adecuado. Y ya muchas veces cuando la dificultad es grande, recién los papás acuden y toman en cuenta la necesidad que presenta su niño, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son importantes considerar en una anamnesis, ¿sí? Para posteriormente poder seleccionar los instrumentos que yo necesito aplicar, poderlos aplicar y después de hacer la aplicación de todos estos instrumentos, más la evaluación observativa y la anamnesis, y si se requiere algún otro estudio e informe de otros profesionales, yo voy a poder hacer la interpretación de todos estos resultados, ¿no? Después de aplicar yo las pruebas estandarizadas, no solamente es aplicarlo y ya, yo tengo que hacer la puntuación de las pruebas, tengo que hacer la conversión de esa puntuación y tengo que ver mis baremos y parámetros, ¿no? Para poder determinar en qué nivel y puntuación está y así poder orientarme en qué áreas está afectada esta persona, ¿sí? Entonces, es por eso un proceso sistemático. Yo no puedo saltar pasos porque si salto pasos, no voy a lograr hacer una buena evaluación pedagógica. Y después de hacer todo este análisis e interpretación, pues yo tengo que plasmarlo todo eso en un informe psicopedagógico. El informe de evaluación psicopedagógica es aquel que va a rescatar mucha de la información que yo he ido recolectando y no solamente pues vamos a llegar a una conclusión por lo que yo pienso como profesional, sino que yo me voy a respaldar con un documento que es el DSM-5. Este documento es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas o Mentales, que pues está aprobado y es el actual, el que se va manejando, el cual nos va mostrando los indicadores y características que se presentan en alguna dificultad en el aprendizaje o problemas en el aprendizaje o trastornos del neurodesarrollo. Entonces, así yo voy a poder ver en qué área este paciente o este estudiante encaja y de qué forma o cuál es el diagnóstico que puede presentar. Esos son los pasos que muchas veces desde mi experiencia vamos siguiendo y son buenos, ¿no? Porque uno también va ampliando su campo y no da diagnósticos errados, ¿sí? Y estos diagnósticos, pues, no son diagnósticos que se van o tengan una validez de acá hasta que si evalúa a un niño que está en tercero de primaria hasta que sea bachiller. No, no, no. Las evaluaciones psicopedagógicas generalmente se recomienda que se haga entre cada año, pero si no es posible, bueno, cada 2 años, pero se tiene que ir haciendo constantemente la evaluación.
¿sí? Para poder determinar si las características que presentaba esta persona continúan o han ido siendo superadas conforme a las intervenciones que han ido recibiendo o han ido agravando tal vez conforme al desarrollo que ha ido teniendo la persona. Entonces, estos factores son importantes poderlos tomar en cuenta, ¿sí? Hoy les comento un poquito así a grandes rasgos sobre la experiencia que he ido teniendo en cuanto a la evaluación. Pero ya la siguiente sesión vamos a empezar con los instrumentos de evaluación psicopedagógica, vamos a conocerlos, vamos a ver qué instrumentos necesitamos aplicarlos y así vamos a ir desglosando, ¿sí? Seguramente, muchos de ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de tener algún estudiante, algún que presenta algún tipo de dificultad en su proceso académico, ¿sí? O tal vez han tenido estudiantes que ya vienen con un diagnóstico y que muchas veces ese diagnóstico no responde a lo que es la persona, ¿no? O a lo que presenta. Y esos diagnósticos son errados, ¿no? Porque muchas veces hay diagnósticos que no tienen las bases científicas y pues no cumplen con lo que la persona realmente presenta, ¿sí? Entonces, yo les conté mi experiencia. Me gustaría también conocer la experiencia de ustedes. Si ustedes en algún momento han tenido alguna situación de algún estudiante, si han recibido algún tipo de informe y qué les pareció. Lo que ahora estamos conociendo, cómo es un proceso de evaluación, cuál es el concepto, la definición, cuáles son esos modelos de evaluación psicopedagógica y los principios, ¿no? Así es que, a ver, cedo el micrófono, no sé quién quiere participar, preguntar, adelante. Muy bien, ya tenemos a alguien que quiere compartir. Zaida, por favor, adelante. Dicen, bueno, tal vez no es completo mi experiencia porque es el primer año que voy a trabajar con una niña. Tengo una niña de nombre Valentina, perdón, eh, tiene 12 años, 11 a 12, tiene síndrome de Down. Y bueno, ella ya viene con diagnóstico, tiene una profesora que le asiste, hace seguimiento a cada una de las materias. Sin embargo, como maestra del lenguaje, necesito trabajar y estoy en este desafío de poder hacer algo. Y les seré honesta que todavía estoy como que nadando contra corriente porque quisiera hacer las cosas bien. Y hay algunas actividades como por ejemplo un rompecabezas, sopa de letras. Estuve haciendo trabajos pequeñitos. Este último estuvimos trabajando con, ellos tienen unas tabletas para trabajar. Estuvimos trabajando en base a videos cortos que ya los entienden bien, pero eh, aún no puedo decir que tengo el resultado exacto porque estoy en ese proceso y así sea una persona
me siento no solamente en la obligación, sino en la tarea de aprender más. Por eso estoy en este programa, porque uno piensa de que nunca tal vez va a presentar o va a trabajar con estudiantes con diferentes discapacidades o capacidades. Pero personalmente, Valentina para mí es un desafío porque mínimamente espero poder aportar, si no puedo en un 50, tal vez en un 30% del área del lenguaje, que es la base en realidad. Y todo este dato, dicen gracias. Así es, Zaida. Evidentemente, pues ya tiene una niña que está para entrar a la adolescencia, ¿no? Entonces, es una niña que se tiene que ir viendo en las distintas áreas del neurodesarrollo. Al tener un diagnóstico de síndrome de Down, que es algo que viene ya de genético, y que esta alteración está presente en ella, pues hay que también tomar en cuenta que en el caso de las personas con síndrome de Down, conforme se van desarrollando, pues también van sufriendo algún tipo de deficiencias o problemas de salud, ¿no? Y de una u otra forma, todas estas áreas pues van influyendo en su proceso cognitivo, el proceso de aprendizaje, ¿no? Más aún cuando nosotros vamos viendo que cuando hay una persona con síndrome de Down, hay áreas que están afectadas. El lenguaje es un área que de una u otra forma llega a estar afectado. Y cuando un lenguaje está afectado, este sí o sí va a llegar a estar afectado en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, seguramente a ella tiene muchas debilidades. Y es importante que para poder brindar un apoyo, pese a que tiene un diagnóstico, no sé si este diagnóstico es actualizado, y si así lo fuera, entonces hay que conocerlo el diagnóstico para así poder ver cuáles son las recomendaciones que nos dan y pues también poder hacer un análisis del perfil individual de la persona. Porque muchas veces nosotros como maestros, porque yo también soy maestra y voy observando cómo la persona va desenvolviéndose en distintas situaciones, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros también podemos ir armando el perfil individual de la persona. ¿Cuáles son sus potencialidades? ¿Qué es lo que la persona puede hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué le gusta? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué es de su interés? Entonces, siempre a partir de ello, nosotros podemos agarrarnos de eso y poder ayudarle a desarrollar muchas otras habilidades y capacidades que le faltan o que están débiles, ¿sí? Y en el caso de síndrome de Down, hay que ver si en ese diagnóstico está relacionado a algún grado de discapacidad intelectual, porque generalmente lo está, ¿sí? Entonces, cuando ya tiene una niña que tiene esa edad, ya debería estar para entrar a secundaria, o si ya lo está en secundaria, ¿no? Entonces, es complejo. Y si hay algún grado de discapacidad intelectual, pues hay que ver de qué manera le está afectando para ver si le va a permitir poder continuar con su formación académica en una escuela regular o si hay una afectación cognitiva, lo cual le va a limitar y es necesario derivarla a un centro de educación especial. Esos aspectos hay que considerarlos, ¿no? Porque incluso en la misma normativa de la ley nos indica de que cuando hay alguna persona que presenta discapacidad intelectual leve, esta persona sí puede ser incluida en los centros educativos de educación regular.
Pero si esta persona ya ha llegado a algún curso superior y se va evaluando y viendo de que no está rindiendo a los objetivos de grado, entonces esta persona ya se ve limitada en poder continuar en su formación académica en una escuela regular. Y que se hace es derivar a un centro de educación especial. Pero para esto es necesario tener las bases y los fundamentos. ¿Y cómo lo voy a determinar? Con una evaluación psicopedagógica. ¿Sí? Entonces es necesario hacer ese proceso y si lo han hecho hay que verlo el informe diagnóstico, el informe de evaluación psicopedagógica y así poder determinar qué es lo que está pasando con esta pequeña. ¿Sí? Y evidentemente desde este diagnóstico nosotros podemos seguir las recomendaciones y en la interacción y el trabajo que se va dando con el estudiante también se va viendo y determinado qué otras estrategias yo podría aplicar. ¿Sí? Decirles que hay recetas las cuales nosotros podemos seguir sería mentirles. ¿Sí? Nosotros tenemos que siempre partir del perfil de la persona, del diagnóstico, porque no es igual que la niña que usted tiene con síndrome de Down, con esa misma edad, otra niña con las mismas características con el síndrome de Down, no es lo mismo. No voy a aplicar lo mismo porque la niña seguramente tiene otro perfil individual, otra motivación, otro interés, otras características y habilidades. Entonces siempre es bueno enfocarse en la persona y así poder ayudar, ¿sí? Y yo sé que muchas veces desde lo que nosotros conocemos vamos partiendo y muchas veces necesitamos ese empujoncito, conocer. Por eso, para hacer una intervención hay diferentes modelos, hay diferentes estrategias, técnicas, que muchas veces nosotros al aplicar con nuestros estudiantes, las vamos perfeccionando, las vamos mejorando y las vamos adaptando a la necesidad de la persona, ¿sí? Así que gracias, Aida, por compartir esta experiencia y esperemos que en este módulo de evaluación usted pueda conocer y aplicar un modelo de evaluación para que así también usted pueda llegar a tener un diagnóstico de este estudiante. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, creo que vamos bien y como les indicaba, hay pues diferentes situaciones que muchas veces a uno le llama la atención, ¿no? Y el tener que tal vez no estar empapados de esta información o el no conocer cuáles son los procedimientos, muchas veces nos limitamos, ¿no? Esperemos que con este proceso de evaluación psicopedagógica nosotros vayamos ampliando nuestro campo y lo vayamos aplicando en la parte laboral, ¿sí? Es importante e interesante tener que hacer este proceso. Algo que tal vez se me ha ido y podríamos comentar en el proceso de evaluación es el hecho de que muchas veces cuando se hace una evaluación psicopedagógica y la persona está en una edad de escolarización, entonces la información que la maestra o el maestro nos puede dar del desempeño académico de este estudiante es fundamental, ¿sí? Es fundamental porque nosotros conforme a este informe y las pruebas que se van a aplicar, vamos a poder enriquecer la información y así poder determinar qué es lo que pasa con esta persona. Pero si vamos a partir de cero, muchas veces es difícil. Es difícil.
porque la conducta de la persona o el desempeño puede ser uno en un espacio y otro en otro espacio, porque han habido casos, hay casos en los cuales en un espacio la persona se desenvuelve de una forma y en otro de otra forma. Por eso generalmente, ay, pero si en mi casa mi hijo hace las tareas, hace todo, pero y en la escuela la profesora dice que no hace, ¿no? Entonces hay estas cosas. Por eso es importante recolectar la información, no solamente de lo que yo estoy observando y recabando de la persona que está siendo evaluada, sino también de la familia, del contexto educativo, la maestra. Es importante para así poder tener un amplio campo visual de todo lo que pasa con esta persona, cómo se desenvuelve, cuál es la conducta, la reacción ante diferentes situaciones, cómo va en sus conocimientos académicos, cómo va la lectura, la escritura, la resolución de problemas matemáticos, qué tal va en ortografía. Todos esos aspectos se tienen que considerar para poder determinar si hay algún tipo o grado de discapacidad o trastorno del neurodesarrollo o dificultades en su aprendizaje. Estos factores y elementos son importantes. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Muy bien. Creo que la información y la unidad 1 está clara, ¿no? Es un proceso que nosotros vamos a ir viendo, como les decía. Ya para la siguiente sesión, nosotros vamos, o la siguiente clase, vamos a desarrollar la unidad 2, que son los instrumentos de evaluación psicopedagógica. Para esto, yo voy a hacerles llegar, mediante el responsable de CAETI, les voy a hacer llegar un documento donde tenemos diferentes pruebas para poder conocerlas, ¿no? Sin duda, hay muchas pruebas que nosotros vamos a conocer y vamos a poder observarlas, pero sin embargo va a ser difícil el tener que poder aprender a aplicarlas por el factor tiempo, ¿no? Porque estas pruebas son muy, muy detalladas y en el proceso de saber aplicar, saber puntuar y saber hacer el análisis, pues se requiere bastante tiempo. Pero sin embargo es necesario conocerlas porque si en algún momento ustedes lo quieren aplicar, hay formaciones, hay cursos cortos donde uno puede aprenderlos a aplicar y así va a ser más fácil, ¿no? Es necesario conocerlas. Nosotros sí vamos a desarrollar algunas pruebas que son importantes, especialmente aquellas pruebas del neurodesarrollo, porque así vamos a ir viendo también qué aspectos están conforme a lo esperado, ¿sí? Así como hay pruebas amplias, hay pruebas que son screening, estas pruebas cortas, donde no nos toma mucho tiempo y para su puntuación y análisis es más fácil, ¿sí? Entonces ya nos veríamos la siguiente clase, que es el día jueves 6. Pedirles por favor que no falten a la clase y puedan participar, porque como les indicaba, se considera la participación, ¿sí? Espero que esta clase haya sido de su agrado, que la información que se ha compartido quede guardada ahí y pues podamos la siguiente clase recuperar mucho de lo que hoy se aprendió. ¿Listo? Muy bien. Sin más que decir, pues los dejo y el siguiente jueves nos vemos a las 7:30. ¿Listo? Que tengan buenas noches. Hasta luego, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.